En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Hagamos pasar a los invitados, claro. ¿Por qué no hay cuenta? No. Tengo reunión con dirigentes de ya. Sí, si no hay votación. Súper. Los mineros están primero. Bueno, muy buenos días. Ya iniciamos formalmente la sesión. Hoy día tenemos en primer punto de la tabla, continuar la discusión del proyecto de ley en primer trámite sobre inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes con necesidad educativa especial en establecimientos particulares pagados, educacionales pagados. El proyecto que estábamos viendo ayer, ¿no? El boletín 12.982. Y había una audiencia más que estaba programada con anticipación y nos invita, y aprovechamos de saludar a la investigadora principal, la línea Prácticas de Aula y Escuelas Inclusivas del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y Académica de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica de Valparaíso, Dominique Mangui. Aprovechamos de saludar también quien le acompaña: José Saúl Bravo, encargado de vinculación con el actor educativo; Juan Pablo Álvarez, coordinador del área de incidencia política pública del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Claro, ayer tuvimos cuatro invitados en la sesión de audiencia y estaba programada anteriormente, ayer no podía, entonces por eso la pusimos hoy día en el primer punto de la tabla como audiencia. Y además el acuerdo de la comisión era escuchar a una asociación de colegios particulares pagados. Estuvimos revisando con Francisco, bueno, no está la senadora Ana Fonber que lo propuso, pero la asociación que más ha venido acá a exponer en distintos proyectos de ley es FIDE, porque no hay una sola agrupación de colegios particulares pagados, están como por sectores, pero la que más ha venido y como representativa de un sector, claro, de colegios católicos pagados, pero no hay una sola que los agrupe. Claro, pero como este proyecto es de colegios particulares pagados, por eso lo vamos igual a chequear con la senadora, si es que ella tiene otra propuesta, pero la idea sería escuchar la próxima semana el representante de FIDE y o alguna otra más, y ya ponerlo en votación el proyecto. Lo que sí, como es discusión en general, o sea, trámite en general y particular, tendríamos que solicitar plazo de indicaciones. No hay que solicitar la sala. Se ponga de acuerdo para que sepan. De un plazo nuestro, digamos, un plazo de nuestra indicación. Está la posibilidad de presentar indicaciones en todo momento. Perfecto. Entonces, si les parece, podemos abrir un plazo de una semana, hasta la próxima semana, día, no sé, martes, en la tarde, martes de la próxima semana, la tarde hasta las 4 de la tarde. Que si un señor llega con indicación el mismo día, también se puede. Entonces escuchamos a las agrupaciones de colegios particulares y ahí empezamos el trámite, y obviamente eso puede continuar, pueden surgir nuevas indicaciones en el camino, digamos. Claro, pero hasta el momento en que se despache el proyecto. Exactamente. Pero igual podemos acordar, presidente. Sí, senadora Yarna Prosta. Presidente, pero igual lo hemos hecho en la comisión, en que acordamos una fecha, y por lo tanto siempre es más complejo pronunciarse respecto de indicaciones que uno se entera en el momento de la votación. Entonces creo que yo le solicitaría, mejor presidente, que definiéramos la fecha. Si es el martes 17 a las 17 horas, es ese día. Y así podemos tener la posibilidad, al menos en la tarde, de conocer las indicaciones de todos y tener un planteamiento respecto de aquello. Mejor para hacer un comparado, etcétera. Sin duda. Exacto. Sí, no, solo digo el punto por si posterior a la sesión de la próxima semana, al escuchar a los invitados, pueda surgir por parte de algunos senadores incluir algunas nuevas que no estén. Esa es solo
solo el punto. Entonces, es como acotar solamente, podríamos dar un nuevo plazo si es que lo hay, si es que lo amerita, para abrir un nuevo plazo. Pero en principio trabajaríamos con las que se presenten hasta el martes próximo a las 17 horas. Martes 17. ¿Martes Eso. 17 a las 17? Martes 17 a las 17, ¿eso les parece? Sí. Plazo para aquí, en la comisión, en la secretaría. Acá, vía mail, vía. Claro. Muy bien, entonces sin más, le damos la palabra a Dominique Mangui, que nos acompaña para Muchas opinar sobre el gracias. proyecto. Buenos días. Gracias. Les agradezco el espacio de estar acá. Este es un tema que nos preocupa harto. Vengo como investigadora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, pero también les quiero contar que yo soy profesora, soy educadora diferencial, con experiencia en el trabajo con niños con discapacidad, pero también formadora de profesores que trabajan con los niños con discapacidad. Entonces, vengo a problematizar un poquito lo que ustedes han construido en este proyecto de ley, desde nuestra experiencia y desde la investigación también. Voy a tocar 3 puntos que espero poder ser clara, ¿verdad? Y plantear algunas ideas al respecto de los conceptos de diversidad y educación, del enfoque de derecho y el concepto de inclusión escolar, y de entender la inclusión más que solo como acceso, y mirar un poquito también las prácticas educativas que se han dado a partir de la implementación de la ley de inclusión en las escuelas. Primero, y esto lo voy a hacer muy cortito porque sé que han escuchado a otras personas que han venido a hablar desde asociaciones de padres, escuelas, recordarles que desde la educación, cuando pensamos en la diversidad, estamos pensando en diversidad humana. Ya, por lo tanto, estamos pensando que en los colegios, en las comunidades educativas, hay que hacerse cargo de esa diversidad, de condiciones que son permanentes a veces, pero no son solo la discapacidad, ¿verdad? Cuando hablamos de condiciones que nos acompañan toda la vida, a veces estamos hablando de una depresión endógena, que uno no diría que es de discapacidad, ¿verdad? O un origen étnico que también requiere de apoyos educativos distintos, o identidad de género, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en diversidad, estamos pensando en más que solo discapacidad, estamos pensando en la persona completa. Y también hay condiciones que son temporales. Ya a veces una estudiante embarazada requiere apoyos especiales, ¿verdad? La llegada de un inmigrante a la escuela requiere apoyos especiales, o una persona que va a estar hospitalizada por un tiempo largo requiere de apoyos distintos en el colegio, en la escuela, el liceo, que tiene que hacerse cargo de la educación de esa persona. Y además hay diversidad al interior de la discapacidad. Si ya nos reducimos solo a la discapacidad, ¿verdad? No es lo mismo. Yo tengo una discapacidad física y los apoyos que necesito en la escuela para poder educarme, ¿verdad? No sé, con desplazamiento o dificultades para tomar un lápiz, entonces ¿cómo lo hacemos, verdad? O para escribir en un teclado. Discapacidad intelectual, ¿verdad? Que también requiere que la escuela haga cosas distintas con una persona que no necesariamente va a ir a la par con los aprendizajes esperados del currículum. Ceguera, ¿verdad? Necesito acceder de otra manera, poder desplazarme de otra manera por la escuela. Sordera. Manejo una lengua y una cultura distinta, necesito estar con otras personas sordas dentro de mi curso, dentro de mi escuela. No puedo ser el único sordo de una escuela, ¿verdad? Porque estoy aislado dentro de mi cultura. Sé autismo, tengo una sensibilidad distinta, me muevo, funciono de otra manera. O incluso pueden haber discapacidades simultáneas, múltiples. Puedo ser sordo y ciego al mismo tiempo, ¿verdad? Puedo tener una discapacidad física y ser autista también. Ya, entonces, no estamos hablando de algo sencillo ni de algo homogéneo. La escuela se hace cargo de esta diversidad y solo pensando en discapacidad es una diversidad muy grande. O sea, hay que hacer cosas muy diferentes para cada persona y sus necesidades de apoyo. Parece que lo dije todo, sí. Bueno, y la escuela entonces requiere contar con recursos humanos, ¿verdad? Capacitados para hacerse cargo de esta discapacidad, con recursos técnicos, conocimientos especializados y poder brindar ayudas, apoyos para asegurar el aprendizaje y participación de todas las personas. Bueno, mi punto era que estuviéramos de acuerdo entonces que hay una diversidad de apoyos que necesitan brindar las escuelas, no es uno solo, ¿verdad? Para cada persona voy a necesitar tomar decisiones pedagógicas distintas y a veces hay condiciones temporales también que debo considerar. Teniendo en cuenta esto, ¿verdad?
En el proyecto de ley se hace alusión a diversos derechos, ¿verdad?, convenciones y leyes implementadas acá en Chile, que nos hablan del derecho a la educación, por una parte, ¿verdad?, y también del derecho de las personas con discapacidad a partir de esta convención internacional a la que nosotros adherimos y, ¿verdad?, se dictó esta ley que está vigente desde el 2010 y que nos habla de esta igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Y por otro lado también se habla, ¿verdad?, de la ley de inclusión, de la ley antidiscriminación y de la idea de que el Estado resguarda la libertad de enseñanza, y esto se traduce en un derecho de los padres a elegir la enseñanza de sus hijos. Y yo también soy madre, ¿verdad?, y sé que uno en general busca lo mejor para sus hijos. Pero creo que esto nos puede ponerse antes que el derecho a la educación, ¿ya? Ahí anoté una idea que me parece que es muy importante: si el establecimiento educativo que nosotros como padres elegimos para nuestros hijos no cuenta con las condiciones necesarias, ¿verdad?, no cuenta con las condiciones estructurales, la capacitación y formación de sus profesores y profesionales, o las condiciones instrumentales para el desarrollo de aprendizaje, y una comunidad que converse este tema, que plasme este tema en su proyecto educativo, esa elección que yo estoy haciendo como padre no asegura, ¿verdad?, que el derecho a la educación de mi hijo, ¿ya? Como padre tengo que dejar en primer lugar el derecho a la educación de mi hijo en un colegio que tenga estas condiciones, ¿verdad?, y que asegure que efectivamente mi hijo va a aprender y va a participar en esa institución. Esto nos lleva a pensar qué estamos diciendo cuando decimos inclusión escolar. Nuestra ley de inclusión escolar en Chile, ¿verdad?, sabemos que se acota de una manera bien específica a nuestro contexto. No más selección al ingreso, ¿verdad?, gratuidad, no más lucro con los dineros del Estado. Pero en realidad, si pensamos la inclusión de una manera más amplia, como un proyecto de país, ¿verdad?, de inclusión social y inclusión educativa, tenemos dos maneras de entender la inclusión. Una manera es más amplia, pensando que la inclusión se hace cargo de la diversidad humana que les planteaba hacia un comienzo, y que también, por lo tanto, es dinámica porque estamos hablando de comunidades educativas, ¿verdad?, conformadas por personas que se hacen cargo de la educación de otras personas, y las personas cambiamos, ¿verdad?, las comunidades tienen distintas formas de relacionarse entre sí, se van modificando, y la persona que se educa también es una persona que está en desarrollo, que va modificando, que va cambiando sus necesidades. Y además una inclusión que es genuina, que no solamente decir vamos a incluir, sino que es una preocupación constante con cómo resolver las dificultades que van apareciendo en este camino de avanzar hacia la inclusión. Y tenemos otra forma de entender la inclusión, que es una forma mucho más restringida, que es entender la inclusión en función de las necesidades educativas especiales, es decir, de personas con diagnósticos médicos. Es una forma de entender la educación que es más estática. Yo puedo abrir un proyecto de integración y digo, listo, yo soy una escuela inclusiva, no tengo nada más que hacer, ya abrí, ya cumplí, ¿verdad?, hago el ticket en mi checklist. Y en realidad es una inclusión que es más bien aparente, ¿verdad? Me muestro como que soy inclusivo, ¿verdad? Así me declaro, pero otra cosa es qué está pasando al interior de la escuela y cómo la inclusión me mueve para tomar las decisiones educativas y pedagógicas. Bueno, tenemos muchos proyectos de las escuelas que se encuentran en realidad en el paso entre estas dos formas de entender inclusión, pero en Chile, ¿verdad?, políticamente, nuestras políticas nos hablan más de una inclusión desde esta perspectiva más restringida y enfocada solo en las necesidades educativas especiales. Voy a usar una metáfora en realidad bien básica, bien burda para hablar de esto, de unir un poco estas ideas del derecho a la educación y de la inclusión. Educar a nuestros hijos no es comprar servicios educativos, no es comprar un producto. Ojalá fuera tan fácil como comprar zapatos, ¿cierto? Pero no lo es. Educar a nuestros hijos no tiene que ver con comprar la mejor educación para nuestros hijos, ¿sí? Si fuera a comprar zapatos para mi hijo, ¿verdad?, tengo una oferta grande, miro los que tienen brillo, los que tienen tacos, los que tienen luces, ¿verdad?, los que me prometen una cosa o me prometen otra, y yo puedo elegir ese zapato para mi hijo, pero finalmente el que se va a probar ese zapato y el que va a tener que caminar todos los días con ese zapato es mi hijo. No soy yo, mi hijo, mi hija, ¿cierto? Por lo tanto, aquí el que está en foco es el niño, niña, adolescente que se está educando con
el mejor de los zapatos que se pueda, ¿verdad? Con un zapato que se adapte a él y no que yo me tenga que adaptar y entrar a la fuerza a este zapato, ¿sí? Y que además un zapato, ¿verdad? Metafóricamente que me pueda acompañar en mi trayectoria educativa. No necesariamente todos caminamos al mismo ritmo, no necesariamente todos recorremos el camino de la misma manera, ¿ya? Y eso, ¿verdad? Entonces nos hace que la metáfora del zapato definitivamente nos quede chica, ¿sí? Una escuela es mucho más complejo que elegir el mejor par de zapatos para mi hijo. Además, pensemos, como decíamos hace un rato, que los estudiantes están en proceso de desarrollo, hay que aprovechar estas etapas de desarrollo y poder sacar el potencial máximo de un estudiante. Entonces, esto no es elegir el zapato que brille más o que me haga más promesas, sino el que de verdad esté en condiciones de acompañarme en este camino de manera flexible, sensible y abierto, ¿verdad?, a lo que está pasando con esta persona en desarrollo que se está educando. Por lo tanto, y este es el tercer punto, la inclusión es más que asegurar el acceso, ¿ya? Hay varias partes en el documento, ¿verdad?, en que se habla del acceso y de los procesos de admisión como un obstáculo para que las personas puedan ingresar a los colegios particulares pagados. Sí, se entiende y de verdad es una barrera importante, pero esto no es solo entrar, ingresar. Una vez que el estudiante está dentro, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué hace la escuela? ¿Cómo se hace cargo de asegurar ese derecho a la educación? Ya muchos de los padres que ustedes han conversado con algunos de ellos, ¿verdad?, que han tenido sus hijos en escuelas regulares, hablamos muchas veces los profesores de este niño y no nos damos cuenta, ¿verdad? Con muchos niños al frente pasa a ser como un mueble más en la sala de clases. Esa tampoco es la idea, ¿sí? No es la idea que el niño entre y ya entró, listo, está dentro. Ya tenemos que, por eso hablamos de poníamos énfasis en la diversidad, por lo tanto, las necesidades de apoyo específicas que requiere cada persona, de acuerdo a sus necesidades educativas, pero también a que esto es un acompañamiento durante todo el proceso. No es solo entre, listo, ya está dentro, le abrí la puerta, ahora usted, ¿verdad?, se le devuelve a la familia la responsabilidad de que usted es el único que es responsable del aprendizaje de su estudiante, ¿ya? Bueno, la respuesta desde nuestras políticas educativas ha sido los proyectos de integración escolar. Y bueno, las investigaciones que nosotros hemos hecho al conocer y acompañar a los colegios que tienen proyectos de integración escolar, que han sido colegios de administración municipal y también particulares subvencionados, que llevan ya 10 años, ¿verdad?, funcionando con el decreto 170, que es el decreto que regula el acceso justamente y la permanencia en las escuelas, ¿verdad?, que tienen proyectos de integración escolar, ¿sí? Entonces, hay un decreto que regula la subvención que se le entrega a las escuelas, pero que, como ya tiene 10 años, ¿verdad?, ha sido una solución que no entra muy en diálogo con la inclusión, ya que tiene una mirada bastante clínica, ¿sí?, a un niño que tiene diagnósticos, ¿verdad? Si este niño tiene un diagnóstico médico, se le entrega subvención. Si este niño no tiene diagnóstico médico, no se le entrega subvención. Y por lo tanto se entregan los recursos que requiere la escuela contra el diagnóstico, para asegurar su acceso o para asegurar año a año su permanencia en el proyecto de integración escolar. En el programa, perdón, de integración escolar. Esto ha tenido dos efectos, esta forma de pensar las políticas para el acceso. En las escuelas, ¿verdad?, miran a los niños como una fuente de financiamiento. Mientras más niños tenga con diagnóstico, más dinero, ¿verdad?, entra a la escuela. Pero también se ha producido un sobrediagnóstico y un sobreetiquetaje, ¿verdad?, y los niños, con el fin de incluirlos en la escuela, se los etiqueta, ¿sí? Entonces hay más subvención y además se termina discriminando más porque ya este niño deja de ser Pedrito y pasa a ser el niño TEL, el niño TAE, el niño DI, con todas las siglas que tienen las discapacidades, o el niño PIE, ¿sí? Y empezamos a discriminar en vez de incluir, ¿verdad?, que era el objetivo de estas políticas. Bueno, y además que permanece el foco en las necesidades educativas especiales, ¿verdad?, no en esta diversidad entendida de manera amplia, y la escuela también queda un poco atada de manos porque cómo da el apoyo a los otros niños que también requieren apoyos específicos, pero que no necesariamente tienen diagnósticos médicos.
Bueno, el otro decreto que es más reciente, que está recién implementándose progresivamente, es el decreto 83, ¿verdad?, que nos habla de diversificación de la enseñanza para los niveles de educación parvularia y educación básica, y nos habla de flexibilización curricular, ¿verdad?, para los estudiantes que lo requieran, que así lo requieran en las escuelas regulares. Este es un decreto que habla ampliamente de los colegios, independientemente si tienen subvención estatal o no, ¿ya? Y que nos abre la puerta para pensar otra forma de hacer esta enseñanza concreta con los niños que pueden presentar en algún momento o de manera permanente alguna necesidad de apoyo educativo. Tiene, ¿verdad?, unos principios bastante coherentes con la inclusión. Sin embargo, como convive este decreto con el decreto 170 y su mirada clínica, ¿verdad?, con el CIMSE, ¿verdad?, y los colegios con su alta preocupación por los estándares y los resultados del CIMSE, y además convive con un currículum único nacional, ¿cierto?, pensado para todo Chile y que nos habla de aprendizajes esperados que no son bastante mínimos, sino que en realidad son bastante abundantes. Es muy difícil de implementar. Ya no es fácil porque tenemos una ley como la ley de inclusión, como el decreto 83, que intenta avanzar hacia la diversidad, hacia la atención a la diversidad, y los otros decretos que nos hablan de competencia, ¿verdad? Ponemos a competir a los niños con los otros, de homogeneización y de etiquetaje, ¿sí? Entonces los clasificamos, los etiquetamos y terminamos al final discriminándolos por tener este diagnóstico médico con el cual se trabaja al interior de las escuelas. Bueno, este decreto 83 además considera que esta diversificación y posibilidad de flexibilización del currículum solo hasta la enseñanza básica, ya entonces ya nos plantea un poco de qué vamos a hacer en enseñanza media con las posibilidades de diversificación, de flexibilización y de atender a esta diversidad dentro de la escuela, de asegurar su derecho a la educación. Y en la vida adulta también, o sea, ¿qué hacemos después? Un chico que egresa del colegio, ¿verdad?, ¿qué posibilidades tiene de asegurar el resto de su trayectoria educativa? En el fondo estamos diciendo hasta qué edad se respeta y se valora la diversidad, hasta qué edad tenemos derecho a ser diferentes y tener ritmos y caminos distintos en nuestras trayectorias educativas. Bueno, espero haber sido un poco clara, mostrarles que en realidad la inclusión es un proceso, no es solamente abrir la puerta para que un niño con alguna necesidad de apoyo ingrese a una escuela, sino que la comunidad entera tiene que estar dispuesta a vivir este proceso que tiene sus errores y sus aciertos, que está enmarcado en políticas que en general apuntan solo en las escuelas con subvención estatal. No hemos pensado la inclusión de manera global como un proyecto país, hemos pensado la inclusión solo para algunos y no para otros, estamos de acuerdo que hay que pensarlo para todos, pero también esto nos dice que no ha sido fácil la implementación y el ingreso de los niños con discapacidad, que antes estaban siempre en escuelas especiales, ¿verdad?, a las escuelas regulares. No ha sido simple el proceso. Y como les decía, no es fácil como comprar zapatos. Estamos hablando de comunidades educativas completas, con proyectos y con tradiciones en educación que de repente tienen que ver cómo hacen para atender necesidades que son distintas en cada uno de estos niños. Por lo tanto, estamos pensando que la inclusión nos apunta al aprendizaje, que en general siempre pensamos eso, en el aprendizaje, en los logros de aprendizaje. Estamos pensando en que una comunidad tiene que estar pensando y decidiendo permanentemente cómo dialoga, cómo se organiza, cómo responde a las necesidades de su comunidad completa para que aprenda, para asegurar, ¿verdad?, que ese potencial que tienen todos los chicos para aprender pueda ser llevado a cabo a distintos ritmos, en distintas formas, tomando distintos caminos, pero además la inclusión tiene que ver con la participación. Como veíamos, no solo un niño sentado en el rincón y después en el patio, de nuevo sentado en un rincón, sí, es un niño que tiene que convivir, que camina en la escuela junto con otros. Ya esta no es una respuesta individual para este niño, ya, sino que esta es una respuesta de la comunidad para que este niño camine a su ritmo, pero junto con todos los otros niños que van aprendiendo y participando en esa misma comunidad escolar. Entonces, la participación también es un concepto que tiene que ver con la inclusión, ¿verdad?, y que nos habla de hay que escuchar y considerar a todos los miembros de la comunidad y con más énfasis a los niños como sujetos de derecho también. Voy a repasar muy rápidamente esto que tiene que ver con resultados de investigaciones, ¿verdad? Primero sobre aprendizaje. ¿Qué ha pasado? Estas son todas investigaciones chilenas. Por ejemplo, nos hablan de que los
colegios, los establecimientos que han tenido proyectos de integración educativa han traducido esta política de integración. Ya hablamos del marco, ¿verdad? Es un marco donde convive con el SIM, se convive la competencia, convive la homogeneización con esta lucha por incluir en la diversidad de los estudiantes. Se ha traducido como una política de los niños PIE, como decíamos hace un rato. Tiene un lugar muy importante el diagnóstico, la etiqueta, ¿verdad? Y los aprendizajes de los niños, ¿verdad?, que están en el proyecto de integración escolar, en las escuelas se ha entendido como que son responsabilidad del docente especialista, del educador especial, del psicopedagogo, de la psicóloga, la fonoaudióloga, los profesionales que estén ahí. Ellos son los responsables y no el profesor frente al curso y no la comunidad completa, también responsable de asegurar ese derecho a la educación. O si no, esos aprendizajes se atribuyen a la condición que presenta el estudiante o se pasa la responsabilidad a la familia. Ya le abrimos la puerta, usted hágase cargo, ¿verdad?, de que su estudiante aprenda, su hijo aprenda. Los aprendizajes también han impactado las escuelas porque han favorecido, ¿verdad?, un trabajo colaborativo entre distintos profesionales, ¿ya? Y esto ya se ve, los coordinadores de PIE en una encuesta de 2.000 colegios, ¿verdad?, señalan que el 90% de las actividades se realizan de manera interdisciplinaria, trabajando ya el profesor de aula con un educador diferencial, con un fonoaudiólogo, con otro profesional que está disponible ahí para atender estas necesidades especiales. Y además ya es bastante frecuente las prácticas de codocencia, ¿verdad?, en una sala de clase, en las escuelas que tienen proyecto de integración hay no solamente un docente, sino más de uno, que en general es un educador diferencial especial o un psicopedagogo, y esta implementación de la codocencia también implica cambios grandes en las culturas de las escuelas, ¿sí? No es como llegar un profesor que estaba acostumbrado a él dirigir, planificar, hacer su clase, evaluar solo, de repente llega otra persona a la sala. Es un proceso grande este cambio en las prácticas de codocencia. O sea, estamos pensando en colegios particulares pagados que tienen sus tradiciones sobre cómo organizan, ¿verdad?, las prácticas educativas. Bueno, en los proyectos de integración, en las escuelas con subvención estatal, este ha sido uno de los cambios grandes y que ha favorecido, ¿verdad?, este abordaje más individualizado de las necesidades, pero a la vez colectivo, porque se trabaja con el curso completo. Y la implementación también de los apoyos para los estudiantes, esta misma encuesta que revisó 2.000 colegios en estos 8 años, bueno, era el 2018 esta encuesta, ¿verdad? En 8 años de implementación del decreto 170, solo un 20% de las escuelas, por ejemplo, contaban con los implementos mínimos para asegurar que personas con ceguera y con sordera pudieran estar aprendiendo efectivamente en el aula. O sea, solo un quinto de esos colegios que reciben personas sordas tenían un intérprete, ¿verdad?, para al lado de este estudiante sordo. Solo un quinto de estas personas que reciben personas ciegas, estudiantes ciegos, tenían sistemas de braille y todo lo necesario para hacer accesible el currículum a esta persona ciega. El resto de los colegios reciben a los estudiantes, pero no cuentan con los implementos de condiciones técnicas necesarias. Y en cuanto a participación y convivencia, tenemos estudios que nos hablan de que también esta encuesta nos dice que el 50% de las escuelas que tienen proyectos PIE declaran que han considerado a los estudiantes en sus directivas y en las decisiones, ¿verdad? Entonces se consideran hasta ahí nomás, ¿verdad? Pese a que en las escuelas que reciben subvención estatal se asegura que los estudiantes participen en los consejos escolares, por ejemplo. Eso no está asegurado para los colegios particulares privados. No todos tienen centro de estudiantes. Ellos no tienen espacios para participar, ¿verdad?, y contar, ¿verdad?, cómo es su experiencia, planificar la experiencia escolar que quieren en los consejos escolares, ni tampoco en los núcleos que arman para trabajar convivencia escolar. Además, los estudiantes que participan en los programas PIE reciben más agresiones, reportan más agresiones por parte de sus pares, ¿verdad?, que los que no presentan no están incluidos en los programas de integración escolar. Esto es interesante porque también nos habla de cómo ha sido la experiencia, ¿verdad?, escolar de estos estudiantes. Bueno, finalmente, la participación en general se entiende como una participación en las actividades escolares que planifica el director, el profesor, pero no se entiende como una participación que tiene una mirada crítica y que puede aportar también a los contenidos escolares, a la convivencia escolar y al proyecto educativo. Sí, entonces, cuando hablamos de inclusión, estamos pensando también en que la inclusión es hacer participar a todos los estudiantes desde esta perspectiva en el proyecto escolar. Claro. Vuelvo, sí.
¿Qué quiere decir usted con que esta relación aumenta si además hay victimización por parte del personal del establecimiento? Sí, aquí se miró también si es que los estudiantes reconocían que a veces las agresiones eran por parte de sus pares, pero también a veces sienten que las agresiones son por parte de los adultos de las escuelas, ¿ya? Muchas veces los adultos de la escuela no estamos preocupados, ¿verdad?, solo de uno de los estudiantes, preocupados de muchos, ¿verdad? Y si bien los profesores no tenemos que hacer eso, o cualquier adulto de la escuela, porque no somos solo los profesores los que estamos educando en la escuela, a veces esto es más aún, ¿verdad? Los estudiantes de pie reportan más aún sentirse segregados dentro de las escuelas que los estudiantes que no están en los pies, ¿verdad? Por eso hablamos de un proceso de inclusión, ¿ya? Y por eso hablamos también, y yo planteé al principio, que el que se pone el zapato al final es el niño, ¿ya? Uno como padre igual está pendiente y sufre de alguna manera. El otro día hablaban del sufrimiento que produce la inclusión, pero en realidad el que tiene el derecho a la educación y las mejores oportunidades que se pueda, ¿verdad?, con condiciones que el colegio le ofrezca para sus necesidades específicas que requiere de apoyo, porque así son muy específicas, es el estudiante, ¿ya? Y además, como decíamos hace un ratito atrás, esto es dinámico. En lo que yo puedo necesitar hoy día, el otro año puede ser distinto, o en un mes más puede ser diferente. Entonces necesitamos una comunidad que esté pensando permanentemente en la inclusión, ¿ya? Por lo tanto, como decíamos un rato, no basta con abrir la puerta a los niños con discapacidad. Estamos pensando en la diversidad humana en toda su complejidad y la educación se hace cargo de eso. Es un proceso complejo, ¿verdad? Y somos comunidades de personas también las que estamos educando. También hay complejidad en nosotros. No es fácil, no es un producto, como le decía al principio, no somos un zapato, sí, somos personas educando a otras personas que están en desarrollo. Por lo tanto, me quedo con estas tres ideas que espero haber podido transmitirles. Es muy positivo que los colegios particulares pagados inicien un diálogo, ¿verdad?, inicien una preocupación por los procesos de inclusión. Claramente hay una segregación, ¿verdad? Muchos de los apoderados nos cuentan que teniendo dinero para pagar, ¿verdad? O sea, ya hay algunos que no pueden entrar porque no tienen dinero, pero yo tengo dinero para entrar y tampoco puedo entrar, ¿cierto? Entonces, es positivo que los colegios particulares pagados puedan plantearse esta idea de la inclusión, que es compleja, espero haberme dado a entender que es compleja, pero tenemos ciertos riesgos, ¿verdad?, en que lo implementemos de una manera pensando que esto es simple, ¿verdad?, y que entonces de nuevamente el derecho de la educación de los estudiantes pasa a un segundo plano. El primer riesgo, ¿verdad?, es trasladar los proyectos de integración escolar tal cual a otro contexto, en este caso los contextos de los colegios particulares pagados, trasladar en el fondo la política de los niños PIE, ¿verdad?, el etiquetaje, el sobrediagnóstico, todo a los colegios. Me parece un riesgo importante porque ya vemos que la experiencia escolar de los niños pasa a ser más de discriminación que de inclusión. Y estamos pensando nuevamente la inclusión en esta forma restringida. Solo los niños con un diagnóstico son los que entran, ¿verdad?, y de los que yo me hago cargo como comunidad educativa de su educación. El segundo riesgo es el que entendamos el resguardo de los derechos de educación como solo denunciar cuando esto no se cumpla, ¿ya? O sea, la única forma que tengo yo de resguardar que la educación de mi hijo se cumpla en todo plenamente, ¿verdad?, es estar yo atenta y cuando veo que algo no pasa, lo único que puedo hacer es ir a denunciar, ¿ya? Esto va a llevarnos a una lluvia de denuncias en la superintendencia, como lo que pasó al principio también cuando se implementó esta medida en los colegios con subvención del Estado, y la superintendencia en este minuto, bueno, va a verse superada, nosotros podemos adivinar en su capacidad. Además, no tiene la obligación de ir a los colegios a supervisar, ¿verdad? En la ley está definido que solamente si los colegios le piden que vaya alguien de la superintendencia, ellos acuden, y tampoco tienen criterios, ¿verdad? No se han pensado criterios para los colegios particulares, ¿verdad?, qué se va a hacer cuando hayan denuncias de este tipo, ¿verdad?, de apoderados justamente que están reclamando porque no se cumple este derecho a la educación. Y lo otro, ¿verdad?, es que así como las asistencias técnicas han proliferado, ¿verdad?, con las subvenciones en los colegios que reciben subvención del Estado, también podemos mirar que se puede externalizar, ¿verdad?, esta responsabilidad de asegurar la educación
y va a surgir un mercado de servicios y emprendimientos, ¿verdad?, tanto tradicionales, no sé, pues, fonoaudióloga, terapeuta, como alternativos. Pues sí, otras, no sé, flores de Bach, otras cosas que las yogas y, no sé, arte terapia, musicaterapia, que van a estar como ofreciendo servicios alrededor, ¿verdad?, de este colegio que abre las puertas a los niños, pero en realidad ninguna de estas tiene que ver con asegurar el derecho a la educación por parte de esa comunidad educativa. Ya entonces, nuevamente estamos cayendo en el riesgo de entender esta inclusión como una inclusión estática, ya habría un proyecto o ya incluir una educadora diferencial en este colegio, listo, ya soy inclusivo, y no una comunidad que está pensando este tema y tomando decisiones de manera permanente, porque lo primordial es el derecho a la educación de los estudiantes y caemos de alguna manera en esta idea de un simulacro de inclusión. Bueno, esas eran las ideas que les quería transmitir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Dominique Mangui, investigadora principal de la línea Prácticas de Aula y Escuelas Inclusivas del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y Académica de la Escuela de Pedagogía de la Católica de Valparaíso. Como decíamos, era una presentación del proyecto que estábamos viendo ayer en audiencia, estaba programada esta presentación, por lo tanto, para el primer punto de la tabla estaba solo ella como invitada. No sé si hay preguntas, comentarios o pasamos. Senadora Yasna Proboste. Yo quisiera agradecer a Dominique porque ha puesto una mirada distinta en toda la discusión de este proyecto de ley y es la mirada pedagógica que, por cierto, no tiene el proyecto. Es un proyecto bien simple, bien acotado, que lo que hace es que prohíbe que un colegio le pueda cobrar más a un niño o una niña que vive con algún tipo de discapacidad a partir de realidades bien dramáticas. Porque nosotros hemos escuchado acá también el testimonio de madres que han llevado a sus hijos, que tenían a sus otros hijos en el mismo colegio y se los reciben, pero al cabo de un tiempo le dice, ¿sabe qué? La mensualidad que usted paga por el resto, que es de 250.000 pesos, a su hija que tiene una discapacidad le tenemos que cobrar 350, sin considerar además todos los costos asociados que tiene las terapias a las que ellos se tienen que someter. Entonces, a mí me hace mucho sentido lo que plantea nuestra invitada en que los temas de inclusión han quedado más bien reducidos a aquellos establecimientos que reciben aporte del Estado, pero no ha sido una discusión respecto del tipo de sociedad que queremos construir y a partir de eso, porque la pregunta mayor es esa, ¿cuál es el tipo de sociedad que nosotros queremos construir? Y a partir de aquello es el tipo de educación que necesitamos. Entonces, está claro que nosotros hemos construido a lo largo de estos años una sociedad que margina, que discrimina, que excluye y que finalmente termina pesando a los niños por el tipo de familia a las que tiene, por el tipo de poder adquisitivo. Si tiene recursos, accede a la mejor salud del planeta, si no, hace la fila en el consultorio y si tiene una enfermedad, espera que le llegue su turno. Si tiene recursos, puede acceder a un conjunto de apoyos que le permitan educativamente avanzar en su trayectoria independiente del tipo de la discapacidad. Entonces, sí creo que el contexto en el que se da la discusión de este proyecto de ley es importante para avanzar en cuál es el tipo de educación que nosotros queremos que sirva a un proyecto de sociedad distinta. Y en ese proyecto educativo que queremos, es que aquí, independientemente del tipo y la distinción de tipos de establecimiento, nosotros mandemos una señal clara en que, independientemente de aquello, todos tienen que tener proyectos de integración. El Estado ayudará a los que enfrentan más dificultades, que son los colegios municipales, públicos y de particulares subvencionados, pero los demás tienen que hacerse cargo de ese. Entonces, hay un tema que usted plantea y que yo lo he conversado con directoras de establecimientos en nuestra zona, a propósito del sistema de acceso. Colegios que teniendo proyectos de integración, que además en su misión hablan de proyectos de inclusión, se plantean esta tensión entre decir, mire, le abro las puertas, pero ¿cómo le aseguro el que avance en su trayectoria educativa? Entonces, eso de lo que usted lo planteó en el día de hoy y a mí personalmente me hace mucho sentido de cómo uno verdaderamente apoya
no solo a esas comunidades, porque la preocupación a veces, el foco, en mi opinión, se equivoca, ¿ah? Cuando diciendo, hoy ¿cómo va a caer este proyecto en los colegios particulares pagados? Si no es, la pregunta no es esa. ¿Ah? Cuando el foco es el niño o la niña, nosotros no lo podemos perder. Entonces no es si este proyecto le acomoda o no le acomoda a los colegios particulares pagados. Es cómo nosotros vamos a garantizar en ese tipo de colegio en que también se brinden todas las herramientas para que esos niños que presentan, que viven con una discapacidad, avancen en su trayectoria educativa. Y no solo se integren, no solo los muestren, mire, nosotros le abrimos las puertas, pero están ahí, en un rincón. Lo integramos, es que está trasnochada ya discusión superada en nuestro país entre la integración y la inclusión. Nosotros queremos que ellos sean parte de estos procesos de aprendizaje. En el día de ayer escuchamos un testimonio de un establecimiento educacional bien estremecedor de cómo también los propios estudiantes ayudaron para que una chica que tiene parálisis cerebral pudiera caminar. Entonces, claro, la conversación es mayor, es cuál es el tipo de sociedad. Y a partir de eso, el modelo educativo que necesitamos. Pero, de verdad, muchas gracias porque dentro de todas nuestras audiencias ha colocado un foco mucho más en lo pedagógico, en lo educativo, en lo que ocurre también en las comunidades. Así que muchas gracias. Bien, senadora Ena Fomber. Gracias, presidente. Yo también agradecer y disculpar que llegué tarde. Había un taco acá en Valparaíso. No, entre Viña y Valparaíso. Yo creo que nosotros estamos todos de acuerdo acá que este es un paso que tenemos que dar, ¿ya? O sea, que tenemos que darlo de todas maneras. Y creo que el acento que usted pone respecto a no trasladar los problemas de un lugar a otro es un acento relevante, ¿ya? Nosotros hemos escuchado distintos colegios y ayer conversábamos después de la sesión con los directivos de los colegios que han avanzado en este tema, en el sistema subvencionado y en el sistema particular. Y una de las inquietudes, y por eso para allá va mi pregunta, es cómo lo hacemos bien, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos bien? Yo en eso quiero decir, aquí no hay... El punto no está en si es que los colegios particulares pueden o no pueden hacer este tema. Al revés, yo creo que tenemos que hacerlo todo, transversalmente en toda la sociedad. El punto es, hagámoslo bien y hagámoslo real, ¿ya? Porque el proyecto lo que hace es decir, los colegios tienen que tener una línea o sea, tienen que pensar en su proyecto educativo con el tema de incluir, o sea, con líneas pedagógicas para niños y niñas con necesidades educativas especiales, y luego lo que plantea la senadora Proboste respecto al tema de el pago de la mensualidad. La discusión ayer en la comisión fue respecto a que uno puede decir que los colegios hagan esto, pero igual vamos a tener padres, mamás, papás que, como usted dice, quiero entrar con mi niño aquí y no puedo. Entonces, el siguiente paso va a ser decir, ok, usted tiene que, no sé, ayer lo discutíamos, aceptar un niño por sala, no tengo idea. Y ahí para allá va mi pregunta, porque usted pone el acento en que también los colegios tienen que no solamente incluir al niño, sino que incluirlo bien, porque de otra manera el que sufre también es el niño, y ahí siempre viene al tiro el decir, no, pero es que entonces los colegios se tienen que preocupar. Ayer yo pregunté, después de la sesión, yo tengo el convencimiento que si es que nosotros no damos un paso más, esto va a ser como una buena intención, ¿ya? Bien, y probablemente hacer pensar a los colegios, ya. Uno podría pensar, mire, ¿sabe qué? Exijámosle a los colegios que no sé, tengan un niño por... Yo después pregunté, ¿cómo mides tú eso? ¿Cómo dices tú que tienes un niño? ¿Ya? Y la respuesta fue lo que usted dijo, que era muy mala idea.
que es el decreto 170, porque en el fondo, claro, y ahí vamos a tener nuevamente el tema de tengo un niño con el diagnóstico, ya. Si no lo hacemos así, ¿cómo lo podemos hacer? En el fondo mi pregunta es la siguiente: no quedarse solo en la declaración, que es un paso. Estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Es un paso súper irrelevante porque en el fondo los colegios van a tener que pensar en esto. Pero si uno pensara un poquitito más allá y dijera, mire, acá queremos dar un pasito más, ¿cómo lo damos sin producir lo que usted dice que es mala idea, hacer que yo tiendo a compartir? Pero al mismo tiempo, si yo no digo, usted tiene que hacer esto y lo supervigilo, pero ¿cómo entonces lo mido? Y si no lo puedo medir porque estoy trasladando el problema del decreto 170 a los colegios particulares pagados. Y por lo tanto la lógica pide a los particulares pagados con los problemas que tiene y con las bondades que tiene. ¿Se le ocurre a usted alguna idea? Sí, pues. Es un poco difícil porque además también como ya hemos trabajado tanto tiempo con el decreto 170, es como lo primero que se nos ocurre. Sí, pero primero quería ponerlas como en otra situación, porque en cualquier colegio particular pagado, alguien que no tiene discapacidad de un momento a otro puede pasar a tener discapacidad. ¿Cierto? Claro, lo decían ayer los directores, o sea, yo entro con uno por sala y resulta que finalmente... No, pero y ni siquiera, porque tú lo vas descubriendo, pero puede ser que, no sé, tengas un accidente que es en silla de ruedas, no sé, que es ciego, sí, o sea, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. En este minuto nos sentimos con personas sin discapacidad, pero cualquiera de nosotros en algún minuto puede pasar a tener una discapacidad, ¿cierto? Entonces, ¿y qué va a hacer el colegio? ¿Te echa? Se va a tener que hacer cargo de ti. ¿Sí? Pero hay colegios particulares pagados que sin tener proyectos de integración han tenido trayectoria en no segregar, ¿verdad? En acoger y en tratar de dar otro tipo de soluciones. Cuando el niño ya está, o cuando justamente hay personas que tienen una sensibilidad especial porque tienen algún familiar, ¿verdad?, con discapacidad y conocen las dificultades, en general esos colegios son mucho más proclives a abrir las puertas y luego hacer algo, ¿verdad?, para asegurar ese derecho a la educación. Pero el problema es cuando solo entiendo, o sea, cuando solo me centro en la discapacidad, porque es más evidente la discapacidad muchas veces, porque hay otras que tampoco no son tan evidentes, o sea, me quedo con esta mirada restringida de hacerme cargo de la diversidad de la persona, ¿ya? A lo mejor puedo ser un colegio que tengo tradición, como hay acá en Reñaca, hay uno que tiene tradición en recibir niños con síndrome de Down. Y por mucho tiempo lo ha hecho. Los niños con síndrome de Down también son personas con discapacidad intelectual en general, ¿verdad? Se tiene que hacer cargo de esas necesidades de apoyo. Pero ¿qué pasa si además esta es una persona que está viviendo toda una transición en cuanto a identidad de género? También va a tener que hacerse cargo de esto, ¿sí? Estamos pensando que somos personas complejas, de que la discapacidad es una condición, como hay muchas otras condiciones con las que vivimos nosotros las personas, y que por lo tanto entrar solicitando como un requisito el diagnóstico, ¿verdad?, neurológico, lo que sea que me diga esto, que este niño va a necesitar, es muy difícil. Muchos padres han optado por esconderlo y lo esconden a propósito, porque ya les han cerrado tantas veces las puertas, ¿verdad?, que esconden el diagnóstico y no lo sacan nunca, hasta que ya como que evidentemente el profesor dice este niño necesita una educación con otro tipo de apoyo, ¿ya? Pero eso le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos. Entonces yo creo que es como que los colegios particulares piensen sus proyectos, como decían, muy bien, pero además pongan las prioridades donde corresponden, ¿sí? Los aprendizajes van a estar ocurriendo
Pero voy a preguntar. Ya, para poder invitarlo la próxima semana. Muchas gracias nuevamente. Muy bien. Pasamos al siguiente punto de la tabla. Sí, solo le voy a pedir al secretario que haga una relación del proyecto, solo que, y transparentar que yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos, agradecerle nuevamente a Pablo Contreras, académico, que lo vamos a presentar. Él fue a la Comisión de Derechos Humanos a referirse al tema de la autonomía de Carabineros, etcétera, y ahí dio cuenta de este proyecto de ley que lleva como 5 años en la Comisión de Educación del Senado, que había sido aprobado en la Cámara de Diputados, pero hubo una, no sé, o confusión, no sé, pero la Cámara de Diputados fue aprobado, fue tramitado en la Comisión de Constitución, entiendo. ¿De Derechos Humanos? De Defensa. Y Defensa. Defensa. Claro, ya. Pero acá en el Senado se dio cuenta la Comisión de Educación. Entonces estaba un proyecto que yo no me había dado cuenta que estaba ahí, y me parece que es muy relevante poder abordarlo, pero así fue como lo pusimos en tabla para esta sesión, como una audiencia. Pero le pido al secretario que haga la relación y luego presentamos a Pablo Contreras para su presentación. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, este es un proyecto que fue presentado en la Cámara de Diputados el 20 de marzo del año 2015. Es una iniciativa que originalmente había sido firmada por los diputados Tucapel Jiménez y Gabriel Boric, y luego se incorporaron a la firma de esta iniciativa los diputados Arregada, Fidel Espinosa, Gutiérrez, Felipe Cas, Felipe Letelier, Sergio Ojeda, Poblete y Saldívar. El proyecto presentado en la Cámara de Diputados se dispuso al momento de su cuenta que fuera informado por la Comisión, como se ha señalado, de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Una vez que la Comisión de Derechos Humanos evacuó su informe, la Comisión de Defensa Nacional requirió mediante oficio que el proyecto fuera enviado o remitido a la Comisión de Defensa Nacional para efecto de su estudio, por entender que contenía materias relacionadas con su competencia. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 19 de noviembre del 2015 e ingresó al Senado una semana después, el 24 de noviembre de ese mismo año. El objetivo del proyecto en cuanto a su contenido original era eliminar el inciso final del artículo 14 del decreto con fuerza de ley número 5200, que es un decreto con fuerza de ley del Ministerio de Educación. Este decreto, decreto con fuerza de ley, 5200, se refiere o regula las instituciones nacionales patrimoniales dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y la disposición en comento, que es el artículo 14, contempla cuáles son los documentos que deben ingresar al Archivo Nacional. Lo que hacía en consecuencia el proyecto era eliminar el inciso final de este artículo, que no hacía aplicable la exigencia de que todos los documentos, después de determinados años, ingresaran al Archivo Nacional, al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública y a los demás organismos dependientes de esa Secretaría de Estado. Documentos que permanecerían en los archivos que la reglamentación interna de aquellas instituciones así lo dispusiera. Ese, como les digo, era el proyecto original que planteaba la moción. Durante la tramitación del proyecto, esta eliminación del proyecto fue reemplazada por una sustitución de este artículo, de este inciso final del artículo 14, y en vez de, como les decía, establecer la eliminación, consideró de que la documentación del Ministerio de Defensa Nacional reemplazó el inciso y dispuso que la documentación del Ministerio Nacional, de los organismos dependientes de esta Secretaría de Estado o que se relacionen por su intermedio con el Supremo Gobierno o de la Fuerza Armada y Orden de Seguridad Pública, en que consten actos que hayan sido declarados secretos o reservados, serán custodiados y conservados en las dependencias que dichas instituciones señalen mientras los efectos de esta declaración se encuentren vigentes. Y luego agregaba que las causales de secreto o reserva no podrán ser invocadas tratándose de información relacionada con violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Y luego el proyecto considera dos disposiciones transitorias, la forma de regular cómo se va a entrar en vigencia las normas de este proyecto de ley. En definitiva, el proyecto se encuentra acá en la comisión
desde prácticamente 4 años y algunos meses más, es decir, desde el 24 de noviembre del 2015, y eso es lo que intenta en su regulación. Eso, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Entonces, nuevamente agradecerle a Pablo Contreras, que ya vino a la Comisión de Derechos Humanos, ahora viene nuevamente a la Comisión de Educación. Él es miembro del Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, director del Centro de Regulación y Consumo, abogado Pablo Contreras. Entonces, sin más, le damos la palabra. Gracias, presidente. Gracias por la invitación a esta comisión a comentar este proyecto. Parte de mi agenda de investigación ha sido, desde la entrada en vigencia, la ley de transparencia y alguna de la normativa especial sectorial aplicable al ámbito de la seguridad nacional y de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública. Este proyecto de ley que hoy día está radicado en esta comisión, es interesante verlo desde un punto de vista del contexto. Fíjense que durante la historia de Chile y desde el año 1929 la Administración del Estado tuvo el mismo régimen de archivos y de gestión documental que rigió hasta enero de 1989, en donde unos meses después de que se realiza el plebiscito de 1988, la Junta de Gobierno dicta la ley 18.771, que crea establece un régimen excepcional de gestión documental y de archivos para el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad y los organismos dependientes del Ministerio que se relacionan con el gobierno a través de este ministerio. Y esta es una de las reglas que comparten las Fuerzas Armadas y Carabineros respecto de su manejo autónomo, de su funcionamiento autónomo sin control civil, y este régimen que rige desde 1989 no ha sido alterado desde el retorno a la democracia. Para explicar muy en simple en qué consiste tanto el régimen general como lo que hace la ley 18.771. El régimen general está en el decreto con fuerza de ley 5.200 del Ministerio de Educación, como bien señalado la relación, y básicamente todos los ministerios, los departamentos de Estado, dicen en ese lenguaje, deben entregar la documentación al Archivo Nacional tras 5 años. Cuando el documento cumple 5 años, ese documento tiene que pasar al Archivo Nacional. Y el Archivo Nacional, el conservador del Archivo Nacional, con criterios archivísticos, va determinando cómo se guarda, cómo se preserva, cuál contribuye a la memoria histórica del país, al patrimonio cultural y archivístico del país, y determina también qué información puede ser eliminada, dispensada, destruida. ¿Ya? Y por eso el régimen general es que la destrucción de documentación solo se puede hacer con la autorización del conservador del Archivo Nacional o, en su defecto, con el presidente de la República. Y eso es lo que alteró la ley 18.771 el año 1989. Y para explicarlo muy en términos muy simples, el inciso final del artículo 14 del proyecto de dicho decreto con fuerza de ley tiene 4 elementos. Primero, solo se aplica al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad y sus organismos colaboradores. Y tiene tanto una facultad especial de archivo como una facultad especial de destrucción. ¿Qué significa esto? La facultad especial de archivo es que estos órganos de la Administración tienen archivos paralelos al Archivo Nacional y no cuentan con la supervisión del conservador del Archivo Nacional. Y la facultad de destrucción es una facultad que permite a estos órganos, de forma autónoma y sin supervisión, destruir información, destruir documentos y destruir archivos. ¿Y cómo se regula eso? A través de la reglamentación que dicte tanto el Ministerio de Defensa como cada una de estos institutos armados. Además, para tenerlo en consideración, este es una de las leyes que fue citado dentro del contexto del marco legal de las violaciones a los derechos humanos que investigó el informe Rettig.
el año 1991 en su informe. Esto está consignado en la página 67 y 68. Esto es uno de los antecedentes que favoreció la impunidad e impidió la búsqueda de la información y de los antecedentes de ciertos casos denunciados ante la comisión, pero que no encontraron la documentación necesaria para acreditar esos casos. La moción parlamentaria, que es el boletín en cuestión, originalmente tenía un artículo único que lo que hacía era derogar el inciso final del artículo 14 y lo que buscaba era precisamente evitar la impunidad en la persecución de violaciones graves a los derechos humanos. Este fundamento, yo diría, y voy a volver sobre esto, es parcial. No es solo sobre evitar la impunidad en futuras investigaciones o persecuciones de violaciones a los derechos humanos, sino también, y es sumamente relevante tenerlo presente, eliminar este artículo, este inciso, permite el combate contra la impunidad en materia de corrupción. Y voy a volver sobre ese punto. El proyecto original fue modificado en la Cámara y es importante tenerlo presente. Las indicaciones que se presentaron mejoraron sustantivamente el proyecto. ¿Por qué? Porque hay que distinguir, por un lado, la función de archivo y por otro lado, la función de destrucción, como les explicaba. Y en ese sentido, lo que hace el proyecto aprobado en primer trámite y modificado en su paso por la Comisión de Defensa son 4 puntos centrales. Primero, se suprime la facultad autónoma que tienen estos organismos para destruir documentación. Es decir, vuelve al régimen general. Para destruir documentación se debe contar con la autorización del conservador del Archivo Nacional o del presidente de la República en su caso. Que era el régimen general de la Administración hasta 1989. Respecto de la facultad de archivo, se genera una regla especial. Las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Orden y Seguridad van a mantener el archivo de documentos, pero solo de un tipo de documento. Aquellos que son declarados reservados o secretos bajo la legislación vigente. Desde el año 2005 en adelante, en Chile tenemos un régimen robusto, tanto de transparencia como de protección del secreto. El principio de publicidad en la Constitución, el artículo 8º, la ley de transparencia con sus causales reserva secreto. Entonces, el proyecto no altera el régimen de secreto o reserva de documentos que puedan afectar la seguridad de la nación. Y es más, lo que hace es dedicar la función de archivo de esos documentos, radicarla en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Orden y Seguridad. Pero en el caso de los actos que son públicos, la información que contiene actos públicos, esa información pasa al Archivo Nacional. ¿Ya? Y ahí establece distintas reglas. Bueno, cuando cumplan 5 años de antigüedad esos documentos deben pasar al Archivo Nacional, y respecto de los documentos antes que entre, si se aprueba esta ley, en vigencia esta ley, tienen un plazo para ser entregados. Y finalmente establece una contraexcepción en materia de secreto o reserva en solicitudes de acceso a la información pública. Y aquí sigue la tendencia en el derecho comparado y en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. No procede las causales de reserva o secreto cuando se trata de información relativa a violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Hay antecedentes en el derecho comparado, la legislación peruana de acceso a la información, la legislación mexicana, ambas que han sido legislaciones que se tuvo en referencia a cuando se discutió la ley de transparencia en Chile, tienen una regla especial precisamente para evitar que se esgrima el secreto, para evitar el acceso a la información pública en materia de violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. ¿Cuáles son los comentarios que puedo aportar a esta comisión sobre el proyecto? En primer lugar, los estándares internacionales de derechos humanos a los cuales está obligado Chile. Y aquí solo me voy a referir al sistema interamericano de derechos humanos, pero dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana está bien establecido el derecho a la verdad de las víctimas y de familiares de las víctimas de violación a los derechos humanos, y también el derecho a la sociedad a conocer los antecedentes sobre violación a los derechos humanos. Y eso está en 2 casos. El primer caso contencioso de la Corte Interamericana, que ya tiene más de 30 años, pero también, esto parece que se va.
a quedar sin batería, pero también en un caso relativamente reciente contra Brasil y con casos de violaciones a los derechos humanos en el caso de ese país. En segundo lugar, se establece que el secreto o la confidencialidad en función de la seguridad de la nación no puede ser un obstáculo a las investigaciones o procesos por violación a los derechos humanos. En ese caso no procede esa alegación de reserva o secreto. Y finalmente se ha establecido que el Estado tiene que tomar todas las medidas para que esté disponible la información en causas o en casos de violaciones a los derechos humanos, en donde el Estado tiene que actuar de buena fe. Y entonces este proyecto se alinea con todas esas obligaciones, porque precisamente lo que busca es impedir que eventualmente un órgano que pueda estar comprometido en una investigación por violación a los derechos humanos pueda de forma autónoma destruir esa información, creando un incentivo perverso para favorecer la impunidad. Pero también es interesante verlo desde el punto de vista comparado. Y yo solo traje el caso alemán, pero hay varios casos que uno puede estudiar en países de la OCDE, donde en los estándares comparados nunca la institución a cargo de sus archivos tiene la facultad para destruir esos archivos. Las excepciones son muy mínimas. Básicamente están circunscritas al ámbito de inteligencia. Y ahí igual hay controles de los superiores civiles. ¿Por qué? Por diversas razones. En el caso alemán, esto está regulado en la Ley General de Archivos y los alemanes han entendido que la función de archivo cumple una tarea importante en preservar la memoria de la sociedad política y también la memoria como patrimonio del Estado. Entonces hay una preocupación especial por el resguardo de esa información. Y por ejemplo, las leyes de facultades de la policía, tanto a nivel de los Länder como a nivel federal, hacen remisión a las leyes de protección de datos personales y las leyes de archivo, precisamente para que antes de destruir información, la policía tiene que ofrecer al Archivo Nacional esa información y es el archivo el que autoriza o no la destrucción. Y hay buenas razones para destruir cierta información después de un tiempo, ¿ya? Pero quien determina el criterio archivístico y el criterio de preservación o de destrucción es el Archivo Nacional. Y entonces para destruir siempre se requiere esa autorización. Ahí están las citas por si después quieren buscarlo. En ese sentido, el proyecto se encuentra en la línea correcta. Fíjense que si bien es discutible dónde pueda estar custodiada la información que es secreta por razones de seguridad nacional, si debiese estar en el Archivo Nacional o en el Ministerio de Defensa, se distingue por un lado la función de archivo de la función de destrucción. La función de archivo, según el proyecto, va a quedar en el Ministerio de Defensa y en estos organismos, pero va a estar regulado por un reglamento del Ministerio de Defensa en concordancia con el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Es decir, un reglamento civil va a determinar cómo se archiva esa información. En segundo lugar, se evita el incentivo perverso de destrucción interesada por la parte de documentos. Y entonces hay un control externo. Al eliminar esta facultad que autorizaba a estos organismos a destruir información, ahora tendremos... Sí, parece que no está enchufado, pero independientemente, y voy cerrando con esto, señor presidente. Ahora el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden y Seguridad no van a poder autónomamente destruir esa información. Van a tener que contar con la autorización ya sea del conservador del Archivo Nacional o del presidente de la República. Y ese control civil es central para preservar documentos en pos de la memoria histórica. Y además se establece un límite a las reglas de secreto cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, eso en plena concordancia con los estándares interamericanos de acceso a la información pública y en materia de derechos humanos. Finalmente,
el proyecto fue correctamente corregido porque no bastaba solo eliminar el inciso final, sino que había que hacer distinciones y por eso distingue entre documentos reservados o secretos y documentos públicos. Esto permite aligerar y traspasar gran parte de la información al Archivo Nacional y mantener solo una custodia limitada de cierta documentación que efectivamente puede ser sensible a los intereses del Estado o al resguardo de la integridad territorial del país. En ese sentido, el proyecto avanza en la dirección correcta, está alineado con estándares internacionales de derechos humanos y también se encuentra en concordancia con lo que ha sido la experiencia comparada en materia archivística y en materia de preservación de documentación relevante, corrigiendo una anomalía que solo se explica por su contexto histórico en el caso de 1989. Eso sería, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, profesor Pablo Contreras. Se ofrece la palabra, preguntas, comentarios. Presidente. Senador García Romero. A ver, yo estuve leyendo el informe de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Dice que este fue aprobado por unanimidad en general y particular. Bueno, allá en la Cámara no pasó por la Comisión de Educación. Y dice que el Ejecutivo se manifestó respecto a este proyecto en las comisiones mencionadas, cuya postura se mantiene en secreto por acuerdo de la comisión y en virtud de las normas reglamentarias, legales y constitucionales. Eso es lo que dice. Entonces, en virtud de eso, yo quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en el tratamiento que le vamos a dar, porque yo de verdad que me siento bien sorprendido, primero que esto esté en educación, segundo que sea puesto en tabla así sin más, y yo pido que a lo menos escuchemos al ministro de Defensa y al ministro del Interior. O sea, para mí es indispensable porque en realidad no tenemos los antecedentes de lo que se discutió en la Cámara de Diputados porque sus opiniones fueron secretas. Gracias, presidente. ¿Usted pidió la palabra? No. Mercy, yo creo que es un proyecto relevante y es un tema que hay que discutir. Yo conozco bien el caso alemán y es un tema que es que como sociedad tenemos que definir. Pero no creo que sea esta la comisión. Creo que tiene que verlo, no sé, Constitución y Derechos Humanos, una cosa así. Ahora, si decidimos, yo me imagino que se decidió ver acá por el tema archivo, como que eso fue lo que primó, más allá del contenido del proyecto. Entonces hay que tomar una... Perdón, porque el DFL quizás era de educación. En su minuto, porque tiene que ver con archivo. Entonces, yo lo que sugeriría es primero preguntarnos qué comisión vio todos los proyectos de transparencia. ¿Gobierno? Ya, porque esto tiene que ver con transparencia y porque aquí hay que regular el tema del secreto, entonces hay que ver la comisión experta en esos dos temas. Nosotros, o sea, por eso a mí más allá de mi vida anterior, digamos, más académica, donde tengo algún conocimiento en el tema, desde el expertise de la comisión, creo que no es la comisión correcta. Entonces, yo lo que le pediría, presidente, es que se rediscuta, no sé cómo se hace, a qué comisión tiene que ir, y yo pensaría que tiene que ir a la comisión que vio todos los temas de transparencia y secreto, etcétera, que no sé cuál es. Hay que ir a los comités. Y para eso hay que discutirlo en los comités. Perdón, presidente, o la otra posibilidad, senador, es que lo se haga en la sala, como se hizo en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se dio cuenta de un oficio que envió a la Comisión de Defensa Nacional requiriendo que el asunto fuera también sometido a su conocimiento, en relación de que se refería a materias de su competencia. Esa existe la otra posibilidad, o verlo en comité y determinar eso. Porque, como ustedes bien saben,
en definitiva, cuando se define la tramitación de los proyectos de ley es al momento de darse la cuenta de los proyectos, que es una cuestión que generalmente es bastante formal y no hay una mayor debate si esa es la comisión técnica correspondiente o no. Y acá, me imagino yo en ese momento, el año 2015, la Secretaría del Senado determinó de que, porque se trataba de un tema que enmendaba una función legal que estaba encargado al tema de los archivos y era una materia que era de cultura, tenía que venir a esta comisión. Tengo una idea, presidente. ¿Por qué no le pedimos formalmente a la Secretaría del Senado que lo vuelva a revisar a la luz de que es un tema también de transparencia y de secretos, etcétera, y que vuelva a proponer, porque creo que lo podemos tratar acá, pero no es nuestro expertise, ¿ya? Entonces, no sé, esa es mi sugerencia. Sí, de hecho por eso partí transparentando el cómo puse en tabla el proyecto, porque claro, estaba 5 años esperando ser visto, nadie lo había puesto y como dice el secretario, en el 2015 se asignó a esta comisión, porque modifica el decreto fuerza de ley, claro, que es de educación, de archivo, cultural, de cultura. Entonces, yo estoy muy de acuerdo, claro, y nosotros lo empezamos a ver desde derechos humanos por un tema de la autonomía de las policías, porque en el fondo es fuerza, o sea, tiene un componente que es de defensa, pero también interior, ¿no? Probablemente gobierno, por temas de transparencia, derechos humanos, o sea, tiene varias aristas, ¿no? El proyecto de ley. Entonces, lo podemos llevar a comité, lo podemos pedir formalmente, no sé si a través de un oficio a la Secretaría. Un oficio al secretario del Senado. Ajá. Solicitando que se vea el tema. Pero lo que ocurre es que esto requiere un acuerdo de la sala, porque la tramitación que se da, desde el punto de vista técnico, formal, es fruto de un acuerdo de la sala. Claro. Tiene que dejarse sin efecto ese acuerdo de la sala respecto a la tramitación y enmendarse la tramitación. Muchas veces se ha ocurrido, o ya sea, se enmienda completamente la tramitación o se agrega otra comisión. Eso, y que se ha hecho por lo demás en muchos proyectos de ley, que comienza viéndolo una comisión, lo tramita, hay invitados, etcétera, se puede invitar al ministro, se saca un informe de la comisión y se le deriva a otra que lo solicite. Eso lo hemos hecho muchas veces, digamos. Entonces, de verdad, por el bien del proyecto también, creo que no tiene mucho sentido verlo acá. Yo de verdad lo enviaría a la comisión experta en el tema. Que puede ser gobierno, puede ser ya, entonces yo lo llevaría a comité, porque al final lo que va a suceder si lo vemos acá es que lo vamos a tramitar acá para mandarlo igual a la comisión. ¿Para qué no vamos a tramitar acá? Mandémoslo a la comisión experta y que lo empiecen a ver ahí. sí. Uno se puede ocupar de que lo vean. Pero Ese es el punto, que no esté 5 años más esperando ser con la visto, digamos. presidencia de la comisión y con los parlamentarios de la comisión. Pero no tiene sentido que nosotros lo veamos acá para hacer como que lo tramitamos, porque en realidad después igual lo vamos a tener que mandar a la comisión. Sí. Yo lo vería en comité. Lo llevamos a comité. Ahí no se necesita el oficio, entonces. No, lo lleva y es un acuerdo de comité y... El acuerdo de comité que tiene que ser ratificado, como se hace siempre, por la sala. Y ahí verá comité si mantiene la tramitación en esta comisión y le agrega otra o simplemente la reemplaza. O uno manda a comisiones unidas. Claro. Eso es la peor alternativa. Esa cuestión es como matar. La peor alternativa porque que se reúnan los 10 es casi imposible. Sí. O los 6. Bien. Efectivamente se barajan este tipo de temas. Agregar, reemplazar o unir. Bien, mi objetivo obviamente era moverlo y generar el movimiento también para que se pueda tramitar el proyecto. No, por eso también lo pusimos en tabla sin ponerlo en votación ni mucho menos, sino que para avanzar. Ahí viene connotado senador de la Defensa Nacional. Acepto, por favor, senador Pío. Sí. Senador Pío, adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Él está conectado en red. Es muy bueno estar viendo las transmisiones en directo, que es una de las ventajas que tenemos al precisamente poder difundir vía streaming. Y yo quiero invitar a todos a usar la televisión del Senado, que es una buena forma. Efectivamente, la materia que se está hablando, y especialmente, y por su intermedio, señor presidente, la intervención de la senadora Ena Fombea, en el sentido del secreto. El tema del secreto tiene una connotación que es tratar, de alguna manera, de impedir que cierta información pueda conocerse cuando no corresponde conocerse. ¿Cuál es la práctica mundial al respecto? Es archivar por un cierto tiempo y no desclasificar hasta pasado un cierto tiempo, por todas aquellas cosas que corresponden o no. Incluso los estados se reservan el derecho a también sanitizar información para no afectar situaciones particulares que los estados puedan determinar. Y esta es una materia que está regulada en la ley 19.974, que es la ley de inteligencia. Por lo tanto, no tenemos, y esa es quizás una falencia de nuestro sistema, debidamente definido qué es secreto, debidamente definido por cuánto tiempo se tiene que mantener la reserva del secreto y qué se puede desclasificar o no se puede clasificar. Tomemos un ejemplo reciente, cuando hablo de historia moderna, la guerra de la Malvinas o la Falkland, depende de cómo se quiera llamar. A los 30 años recién el gobierno británico desclasificó cierta información que ha servido a los historiadores obviamente para entender, pero no todas ellas, porque también habían operaciones que probablemente nunca existieron, entonces era muy difícil desclasificarlas. Ese es el sentido que tiene el archivo, que es importante, pero también el tratamiento que tiene que tener en el tiempo. Mi sugerencia, y viendo la necesidad de poder avanzar en esto, que tenemos que regularlo, sería usar una comisión especializada, que es la de la Ley de Inteligencia, la 19.974, que es la Comisión Unida de Seguridad y Defensa, dado que hay materias que pueden estar en los dos, para poder sacar y avanzar. Incluso podría estimular a la creación de un mejor mecanismo. Así estaría resguardada la seguridad del Estado, estaría custodiado como corresponde, y también sabríamos los plazos que existen para poder desclasificar información o de qué forma esto se podría hacer y quiénes son quienes podrían realizarlo. Tal como les he señalado, no es una materia que esté regulada, no existe todavía un criterio, pero se ha avanzado bastante. La propuesta que se hizo de la nueva ley de inteligencia precisamente define cuáles son estos activos de información que hay que cuidar, que es el esfuerzo nacional, y obviamente eso después tendrá que tener un tratamiento que es el que no está definido. Esa sería la propuesta, señor presidente. Bien, hay una nueva propuesta para ser discutida en comité. Lo único que quiero, y yo creo que no es simbólico, hoy día se cumplen 30 años, ¿no?, de la democracia. Yo creo que estos son de los temas que se abordaron sin Congreso, sin discusión democrática, el 89, y ahí quedaron, digamos, ¿no? Y una inercia, en 30 años no se han revisado, y de hecho este proyecto fue tramitado, aprobado en la Cámara de Diputados y acá en el Senado durmiendo. Entonces, creo que es importante dar la discusión democrática porque usted dice, claro, toda la razón, hay un elemento importante, la seguridad del Estado, ¿no? Seguridad, pero también tiene el componente de transparencia y derechos humanos. O sea, que este tipo de regulaciones no favorezca la impunidad, tal cual como lo dice el informe Rettig, en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la discusión democrática y que creo que no hemos dado, ¿no? No sé cuál será el motivo por el cual el gobierno anterior de la nueva mayoría en la Cámara de Diputados pidió mantener en secreto su opinión sobre el proyecto de ley. Perfecto, pero eso no nos puede inhibir en el fondo de dar la discusión democrática y tramitar legislativamente el proyecto. Entonces, creo que es otro elemento más para discutirlo en comité. En el fondo, en una de esas tendrá que ver esa comisión unida que dice usted, senador, junto con otra, en el fondo, gobierno, decían acá, los temas de transparencia, está el tema de derechos humanos. Bueno, hay que dar esa discusión, pero abordarlo. No sé, profesor, si quisiera dar algún comentario final antes de cerrar la sesión, darle la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio.
Yo diría que es efectivo que no hay una regulación sistemática sobre plazos de desclasificación de información, pero lo que no diría es que no existen normas sobre plazos de desclasificación de información. Sectorialmente existe y además a partir de la ley de transparencia también existen normas sobre eso. Y por eso en mi exposición traté de distinguir dentro del proyecto y yo creo que el Ejecutivo anterior tuvo la agudeza de poder separar la facultad de archivo de la facultad de destrucción. ¿Por qué? Porque fíjese, presidente, que lo que hizo el proyecto al cambiar la moción original fue destinar que aquellos documentos que sean declarados reservados o secretos quedarán bajo el archivo del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden y Seguridad. Y eso va a estar reglamentado posteriormente. Y eso significa que no altera en ningún sentido las reglas de desclasificación vigentes. ¿Cuánto tiempo va a durar ese secreto? Eso está dado por otras reglas. Y eso es importante tenerlo presente. Y esas reglas sí existen. Yo lo que estoy de acuerdo con el senador Piu es que no tienen una regulación integral. Por ejemplo, en el sistema de inteligencia, efectivamente hay una carencia de reglas específicas, pero no es que no existan reglas de desclasificación. El artículo 22 de la ley 20.285, la ley de transparencia, sí tiene reglas de desclasificación y hay leyes sectoriales, por ejemplo, la ley que estableció los beneficios del informe Valeg. También establece una regla especial de secreto con una duración determinada. Entonces, sí existen reglas específicas y algunas son sumamente gravosas. De hecho, por ejemplo, aquella información que sea relativa a la planificación estratégica de la defensa nacional tiene una reserva indefinida. Eso supone que este proyecto no toca en ningún sentido esa disposición de la ley de transparencia y eso supone que esa información va a ser siempre custodiada, ya sea por el Ministerio de Defensa o por las Fuerzas Armadas, dependiendo de qué fije el reglamento. Entonces, la facultad de archivo está bien desarrollada en el proyecto y no altera ni el régimen de secreto ni el régimen de desclasificación actualmente vigente en nuestro país. Y lo que sí avanza, y esto es sumamente relevante, es en eliminar la facultad autónoma de destrucción documental. Y esto no solo tiene implicancia en materia de violación a los derechos humanos. Si uno revisa la reglamentación institucional para la destrucción de información de parte del Ministerio o de las ramas de la defensa o de las ramas de la policía, esto puede evitar destrucción de información relativa a casos de corrupción. Entonces, genera un control externo que permite enfrentar la impunidad frente a casos de corrupción. Entonces, es relevante no solo para preservar el patrimonio archivístico del Estado, es relevante no solo para evitar posibles casos de impunidad en violación a los derechos humanos, sino que también es relevante para evitar la destrucción interesada de documentos que eventualmente pudiesen servir de prueba en casos de desfalcos estatales por parte de las mismas instituciones interesadas. Entonces, por eso es relevante distinguir, por un lado, la función de archivo, que en este caso el Ejecutivo anterior lo corrigió adecuadamente y por eso el proyecto fue aprobado, entiendo que por 84 votos a favor en la sala de la Cámara y solo una abstención, y la facultad de supresión de documentación, que es distinto, y que lo único que hace el proyecto es devolverlo al régimen general. Y si las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden y Seguridad o el Ministerio de Defensa deben destruir información, que puede serlo, lo único que agrega al retomar el régimen general es un control externo, que sea el conservador del Archivo Nacional o que sea el presidente de la República. Van a haber temas de jefatura de Estado, por cierto, pero va a ser un control externo el que determine qué información debe ser destruida o no. Entonces, presidente, en ese sentido, y solo para precisar, en base a la legislación vigente, esto no altera las pocas reglas de desclasificación de información que sí existen, efectivamente, eso está en la legislación vigente, tanto en la ley de transparencia como en otras leyes, no altera el régimen de reserva o secreto en materia de protección de la seguridad de la nación y preserva la facultad de archivo sectorial para estas materias que son sensibles para la seguridad de la nación o el interés nacional. Eso, presidente.
Muy bien, muchas gracias, profesor Pablo Contreras. Nos ha dado acá la discusión, lo vamos a llevar a comité para definir qué comisión debiera o qué comisiones debiera tramitarlo y avanzar con este proyecto de ley ya aprobado en primer trámite en la Cámara de Diputados. Senadora Elena Fonber, muy bien. Bueno, agradecer al profesor. Y otro tema. Presidente, nosotros tenemos, entiendo, en la comisión el nombramiento de 2 miembros del Consejo Nacional de Televisión. Y no lo hemos puesto en tabla. Y sí. ¿Qué dije? Perdón, no. Me equivoqué. Perdón. Todo de nuevo. Presidente, tenemos en la comisión el nombramiento de 2 miembros del directorio de Televisión Nacional. Y no lo hemos puesto en tabla. Nosotros ahí lo único que tenemos que hacer es escuchar. Este es un tema súper relevante porque el directorio está funcionando con 2 miembros menos. Entonces no entiendo por qué no lo hemos puesto en tabla y quiero pedirle formalmente que lo pongamos en tabla. Sí, tenemos el plazo hasta el 3 de abril, eso lo revisamos la semana anterior, para el nombramiento definitivo en la sala. Pasa que hay una solicitud de los comités de oposición en enero de hacer, o antes incluso, de hacer una sesión especial del Senado sobre TVN invitando al directorio, al presidente del directorio, y eso no estaba fijada la fecha y finalmente no se hizo, no recuerdo por qué. Por un tema de agenda. De agenda. De agenda, claro. Entonces estaba pendiente esa sesión especial y en el fondo podemos citar igual acá, escuchar a los directores y hacer lo que hacemos siempre en el fondo, porque igual acá no votamos, sino que vota la sala, pero estaba pendiente esa sesión especial donde se querían revisar. Entonces yo lo estuve hablando ayer, de hecho, con el presidente del Senado y está buscando agenda durante marzo, en el fondo, para poder hacer esa sesión. O sea, estamos pendientes de los plazos, eso sí. Lo que le pediría es que lo pudiéramos hacer en forma paralela, porque yo entiendo, pero es un problema, al final del día, un problema del Senado que no hayamos hecho esa sesión. Sí. Y TVN, todos sabemos que está en una situación delicada y está funcionando con 2 directores menos, entonces yo le pediría que lo pongamos en tablas y lo que tenemos que nosotros definir es si es que las personas son idóneas y mandarlo a la sala, pero creo que no podemos retrasar más el tema por un problema nuestro. Sí, claro, sí. Ahora, estamos en los plazos que el oficio del presidente pone. Lo que pasa es que había varios que no querían votar antes de escuchar, y claro, no van a venir a la sesión de educación a escuchar, por eso era una sesión especial. No querían votar los nombres antes de tener esta sesión especial. Ese era yo le pediría que le insista al presidente del Senado, porque de verdad que estamos en una situación que no se comprende mucho. Sí, eso hice ayer, hoy día voy a volver a insistir como para que nos cite y teniendo esa sesión especial podemos dar el formalismo acá, simplemente lo ponemos en tabla, puede ser incluso una sesión más breve en medio de la sala, algo así como para apurar el trámite, digamos, sabiendo que la sala es la que tiene que aprobar finalmente. Okay. Pero en eso está ese asunto. Muy bien, muchas gracias nuevamente al profesor Pablo Contreras, gracias senador Piu por su aporte también en la comisión, por estar ahí pendiente de la comisión. Ahí está, así funciona la inteligencia en la defensa. No, muy bien. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Gracias.